Existe un lugar donde la geografía enseña lo que los discursos no alcanzan a nombrar. Un valle, no una montaña, ni una colina, ni siquiera una llanura. Un valle, un pliegue profundo y paciente en el costado del mundo, que nunca ha rozado una cima, mientras las montañas a su alrededor se elevan hacia el cielo como dedos ansiosos, compitiendo por la atención de las nubes, afiladas como ambiciones humanas. Él permanece hundido en sí mismo, receptivo, quieto. Los alpinistas escalan los picos para conquistar, para verlo todo desde arriba, para tomar fotografías de su propia elevación. Pero son las semillas viajeras, las lluvias cansadas y los animales heridos los que, instintivamente, buscan el valle. Su grandeza no está en lo que alcanza, sino en lo que recibe sin preguntar, en su profundidad que no ambiciona ser altura, en su fortaleza que se viste de quietud. Esta es la primera paradoja. Lo que parece un descenso, un estar debajo, puede ser la posición más sólida del mundo. El valle no se disculpa por no ser montaña. No pasa los siglos luchando por crecer unos metros más, torturando su propia roca. Comprende, con una inteligencia silenciosa, su función en el paisaje, ser el lugar donde todo termina por descansar, el polvo de las cimas erosionadas, el agua que ha caído desde las nubes después de un viaje incalculable, el cansancio del viajero que ya no puede con el peso de su propio equipaje. Ahí, en esa aceptación plena y sin drama de su propia naturaleza, reside una quietud que es más poderosa que cualquier erupción, una fuerza que no necesita anunciarse con estruendo, una soberanía que no requiere testigos. Piensa en un cuenco de cerámica, antiguo y modesto. Su utilidad, su razón de ser, no está en la arcilla que lo forma, por más firme y horneada que esté. Está en el espacio hueco que contiene, ese vacío deliberado, esa ausencia de materia. Es lo que le permite sostener el agua, la sopa, el arroz. Sin ese hueco, sería solo un trozo de barro inútil. Así ocurre dentro de ti. Tu capacidad de ser un recipiente, de dejar un espacio vacío para lo desconocido, para el error, para la voz del otro que contradice la tuya, no es una falta, una carencia por llenar. Es la geometría misma de la apertura. Es lo que te permite contener experiencias más vastas y complejas que tu propia opinión previamente formada. La rigidez no contiene, repele, solo lo que cede un poco, lo que tiene espacio para lo inesperado, puede realmente abrazar la realidad. Muchos confunden este lugar con la debilidad. Su visión es binaria. Arriba es fuerte, abajo es débil. Creen que inclinar la cabeza es romperse la columna, que ceder terreno es perderlo para siempre. Como en un juego de conquista, no logran ver que el valle, precisamente porque acepta estar bajo, se convierte en el fundamento que da sentido y contraste a las alturas. Es la referencia necesaria. Sin valle, la montaña no sería imponente, sería solo una protuberancia en una llanura interminable. Observa un río. Cuando encuentra una roca enorme en su camino, no discute con ella, no se detiene a golpearla con furia hasta agotarse, se desvía con elegancia, la rodea, la acaricia suavemente, milímetro a milímetro, durante 1000 años, hasta que la roca, no el río, cambia de forma. ¿Quién fue más fuerte? ¿La roca estática y dura o el agua flexible y persistente? Hay una potencia imbatible, una resiliencia profunda en la flexibilidad, en la ausencia de resistencia rígida. Esto no es sumisión,
es inteligencia topográfica, una sabiduría antigua, saber que la ruta más directa y confrontacional no siempre es la que menos desgasta, la que lleva más lejos. Imagina por un momento, con todo detalle, la arrogancia efímera de una ola gigante. Se alza con furia, crece desde las profundidades para romper con todo su ímpetu contra la pared inamovible del acantilado. En el momento del impacto, grita su poder, blanca y feroz, creyendo por un instante que ha conquistado, que ha dejado su marca. Luego, inevitablemente, se retira. Siempre se retira. Desecha en espuma y regresa derrotada al mar, mientras el océano entero, del cual esa ola era solo un gesto irritable, un arrebato momentáneo, permanece en una calma inmensa y subterránea. No necesita probar nada. No tiene que demostrar su fuerza en cada instante. Conoce su propia profundidad, su masa inconmensurable. La verdadera magnitud es tan segura de sí misma que puede permitirse parecer pequeña, callada, incluso insignificante en la superficie. Tu carácter, la medida real de tu fortaleza, no se mide por el ruido que produces al chocar contra los obstáculos, sino por la profundidad que puedes guardar en silencio, por la calma que mantienes cuando los demás esperan tu explosión. Esto nos conduce naturalmente al segundo aprendizaje, uno que requiere un desprendimiento valiente, la claridad del reflejo. Solo las aguas quietas y bajas pueden mostrar el cielo con fidelidad absoluta. Un lago de montaña, sereno, sin olas, sin ambición de ser mar, devuelve una imagen perfecta, invertida y mágica, de las nubes que pasan, de los pinos que bordean su orilla, del halcón que cruza el firmamento, el mar agitado. En cambio, incluso siendo infinitamente más grande, solo muestra su propia confusión interna, su superficie fragmentada, quebrada en 1000 pedazos. No refleja más que su desorden. No puede contener una imagen clara del cielo. Cuando tú logras rebajar el oleaje interno, cuando aquietas la necesidad constante de ser alguien, de defender una imagen pulida de ti mismo, de tener siempre la última palabra, de ganar cada discusión, comienzas a convertirte en un espejo, no en un cartel publicitario que grita «mírenme», sino en una superficie lisa y limpia que refleja la realidad tal cual es, sin distorsionarla con tus deseos, tus miedos o tu hambre de reconocimiento. Y en ese reflejo limpio ves más. Ves a los demás con claridad, no como actores en tu obra teatral, sino como seres completos con sus propias narrativas. Ves el mundo con menos prejuicio y, crucialmente, te ves a ti mismo, no como un monumento aislado que debe ser admirado, sino simplemente como otra parte del paisaje, tan valioso y tan perecedero como un árbol o una roca. Cultivar este terreno interno es un trabajo paciente de desbroce, de jardinería del alma. Requiere podar con cuidado las enredaderas tóxicas del ego, esa voz interior, a veces susurrante, a veces gritona, que repite: yo merezco más reconocimiento. Yo lo hice mejor que ellos. Yo tengo la verdad. Los demás están equivocados. Este trabajo no se trata de odiarte o menospreciarte, de creer que no vales nada. Eso sería simplemente el ego al revés, todavía centrado en ti, aunque sea desde la negación. Se trata, más bien, de ver la hierba de tu ser con exactitud botánica, ni como un árbol gigante que domina el bosque, ni como un musgo insignificante sin valor. Es una evaluación honesta, desapasionada,
como la que haría un topógrafo, sin los adornos dorados de la vanidad, pero también sin los harapos sucios de la falsa modestia. Es el arte difícil de medir tu propia estatura real sin ponerte de puntillas para parecer más alto y sin agacharte de más para que los demás te palmeen la cabeza con condescendencia. Es pararte derecho, en tu medida exacta. Observa, si tienes la oportunidad, a los árboles más viejos del bosque, los que han visto pasar siglos. Notarás algo. Sus copas no son necesariamente las más altas. A menudo están rotas, menos frondosas que las de árboles más jóvenes. Sus troncos están surcados por cicatrices profundas, por hendiduras dejadas por rayos, por ramas caídas que dejaron marcas, por formas retorcidas que ningún jardinero humano habría permitido en un parque ornamental. Han sido golpeados, una y otra vez, por tormentas, vientos helados, sequías, y sin embargo, hay una dignidad insondable, una autoridad tranquila en ellos. No piden perdón por sus marcas, no intentan parecer jóvenes ni perfectos, no esconden sus heridas, están completos, íntegros en su historia vivida. Su autoridad no emana de una perfección inmaculada, sino de la evidencia intacta, honesta, de haber existido, de haber sido modificados por el tiempo y seguir en pie, ofreciendo sombra, refugio, vida. Eso es integridad verdadera. Eso es estar en paz con tu propia medida, con tu historia tallada en el rostro y en el alma. Hay una pregunta simple, pero devastadora para el ego, que tiene el poder de silenciar su ruido constante. ¿Esto es más grande que yo? Colócate frente al mar en un día de invierno, observando las olas infinitas. Párate al pie de una montaña que perfora las nubes. Siéntate frente al dolor genuino, crudo y profundo, de otro ser humano. Enfréntate a una idea, un argumento, un hecho que desafía todo lo que creías cierto, todo lo que te define. Si la respuesta es sí, y en la vasta mayoría de los casos, frente a lo sublime, lo ajeno o lo verdadero, la respuesta es un sí rotundo. Entonces, el único gesto congruente, el único digno, es el silencio, es escuchar, es dejar de intentar, inmediatamente, añadir tu comentario, tu anécdota, tu opinión, tu defensa al universo. Es la sensación física de quitarte un sombrero pesado, incómodo y ornamentado que, te das cuenta ahora, nunca fue necesario llevar. En ese gesto de silencio y escucha hay un alivio enorme, una liberación. Dejas de cargar, por un momento, con el peso agotador de tener que ser el centro de cada conversación, el héroe de cada historia, la excepción a cada regla. Te conviertes, en cambio, en parte del coro. Y hay una belleza humilde, una libertad inmensa y poco reconocida, en aprender a armonizar tu voz con las demás, en lugar de forzar, con esfuerzo, un solo desgarrador que nadie pidió escuchar. Este camino, lejos de conducir a la insignificancia o a la anulación, te lleva a una pertenencia más verdadera, más orgánica. La piedra lisa y oscura en el fondo del río no es menos piedra por no estar en la orilla, seca y visible, gritando «miradme». Es, de hecho, más esencial para el ecosistema del río. Da forma a la corriente, crea remolinos que oxigenan el agua, modera la velocidad del flujo, proporciona un lugar para que el musgo suave crezca y los peces pequeños descansen a salvo de la corriente. Su influencia es silenciosa, fundamental, ecológica, no busca crédito, simplemente cumple su función en el todo. Cuando tú renuncias a la necesidad obsesiva de crédito, de reconocimiento inmediato,
de que tu nombre esté asociado a cada buena acción. Tu acción en el mundo puede volverse más pura, más efectiva, menos dependiente de los aplausos externos. Te conviertes en un ingrediente necesario, no en el plato principal, cuyo sabor domina todos los demás, y es en los ingredientes de fondo, en las especias sutiles, en los caldos bien hechos, donde reside a menudo el sabor verdadero, profundo y memorable de una comida. La práctica diaria de esto es microscópica, casi invisible, y por eso mismo tremendamente poderosa. Está en ceder la palabra en una reunión, cuando ves que otro tiene algo que decir pero es tímido. Está en preguntar, con genuina curiosidad: ¿puedes contarme más sobre eso? Y luego, el acto revolucionario de realmente escuchar la respuesta, sin estar ya formulando en tu mente lo que dirás a continuación. Está en agradecer la corrección cuando cometes un error, aunque al principio la critique queme un poco tu orgullo. Tenías razón, me equivoqué. Es una frase que reconstruye puentes. Está en celebrar el éxito ajeno, el logro de un compañero, de un amigo, incluso de un rival, sin que ese éxito haga encoger tu propio corazón por envidia. Y está, quizás sobre todo, en tener el valor de reconocer, en voz alta, sin ambajes: no lo sé. Esas 3 palabras, no lo sé, son una de las frases más poderosas y subestimadas que existen. Derriban muros de arrogancia, abren puertas a un aprendizaje real. Te devuelven a la única posición desde la que realmente se puede crecer, expandir, comprender. La posición del aprendiz, del eterno principiante ante la inmensidad del mundo. Finalmente, este recorrido te conecta con lo vasto de una manera que la altivez nunca podría. El valle, precisamente porque no se eleva, siente el peso y la inmensidad del cielo más que la montaña misma. La montaña toca el cielo con su punta, pero solo en un punto. El valle, al no elevarse, recibe la totalidad de la bóveda celeste sobre sí. No hay obstrucción, no hay filtro, todo el cielo es suyo. Cuando reduces voluntariamente la elevación artificial de tu propio ego, cuando desinflas la necesidad de ser importante, el mundo puede entrar en ti de manera más completa, más rica, más vibrante. Los sonidos sutiles que antes ahogaba tu monólogo interno, el canto de un pájaro distante, el suspiro de alguien, el crujir de la madera, de repente se vuelven claros. Los matices de color, las sombras, la luz cambiante, el dolor ajeno y la belleza escondida en lo ordinario. Te das cuenta, no como un pensamiento teórico, sino como una experiencia visceral, de que tu historia personal, con sus dramas y triunfos, no es la única, ni necesariamente la más importante. Es una línea, un verso, en un poema enorme que se escribe desde el principio de los tiempos, y esa realización, lejos de ser deprimente o nihilista, es profundamente tranquilizadora. Te conecta, te arraiga a algo más grande, te hace parte de un todo que no puede fracasar definitivamente porque tú fracases en un proyecto, ni puede acabarse porque tú llegues a tu fin. Así que vuelve, una y otra vez, a la imagen del valle, a su quietud receptiva, que no es pasividad, sino una presencia plena y alerta. La próxima vez que sientas el impulso visceral de elevarte por encima de los demás en una discusión, de defender con uñas y dientes tu territorio imaginario de razón o estatus, de demostrar una y otra vez tu valor como si éste dependiera de un reconocimiento externo. Recuerda la geografía paciente. Recuerda la fuerza que no necesita forcejear,
la piedra del río que se deja pulir por el agua, roce suave tras roce suave, y se vuelve lisa al tacto, no por debilidad o rendición, sino por haber entrado en un diálogo milenario, humilde y transformador, con una fuerza mayor y más persistente. Tu verdadera estatura, la que perdura cuando se apagan los reflectores y se van los aplausos, no se mide en centímetros desde los talones hasta la coronilla. Se mide desde la solidez silenciosa de tu base hasta la amplitud de tu receptividad. Se mide en lo que puedes sostener: dolor, alegría, contradicción, silencio, sin colapsar. Se mide, sobre todo, en el espacio que puedes crear genuinamente a tu alrededor para que otros existan, respiren, crezcan y brillen, sin que eso amenace tu propio lugar en el mundo. Porque en el valle hay lugar para todos. Esa es su última y más profunda lección. Siéntete libre de compartir esta reflexión si resonó en algún lugar tranquilo dentro de ti, si crees que puede servirle a alguien que, en un mundo obsesionado con los gritos, las marcas personales y la autopromoción constante, necesita recordar que existe un poder invencible, antiguo y sereno, en el tono bajo, en la escucha atenta, en la mirada que no juzga para elevarse, en el valor de ocupar, con gratitud y dignidad, el lugar que acepta ser el suelo fértil desde donde todo crece, y no necesariamente la estrella fugaz que todos admiran por un instante. Suscríbete si deseas seguir explorando juntos estos paisajes interiores, estos mapas para el alma. Hasta la próxima. Que encuentres una paz profunda y una fuerza tranquila en tu propio centro receptivo.